Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1. En esta ocasión vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 3. Le he decidido poner al título del sermón, La revelación de Jesucristo para nuestros días. La revelación de Jesucristo para nuestros días. Bueno, empezamos entonces ya la serie. El domingo pasado estuvimos viendo una introducción a modo general que vamos a ir ampliando, incluso esa introducción a medida que vayamos exponiendo los sermones. Vamos a explicar algunos conceptos que me quedaban afuera. Vamos a leer el texto que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo número 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces vamos a hacer un poco de este prólogo, de este saludo, vamos a decir, que está haciendo Juan ahí. Esta revelación tenía un propósito, ¿no? Cuando vamos al libro, o algunas personas van al libro de Apocalipsis, generalmente van en busca, vamos a decir, de ver la marca de la bestia, qué es esto, qué es aquello, o que en los futuros tiempos va a suceder aquello. Pero la revelación que el Padre le dio al Hijo por medio de un ángel a Juan para que le diera a su siervo, al pueblo de Dios, tiene un contenido. La Biblia misma tiene un mensaje. No podemos ir a Apocalipsis, y Apocalipsis forma parte de los 66 libros. No lo podemos desligar como algo aparte, sino que pertenece también a todos esos 66 libros que vemos ahí. Y el mensaje, amados, siempre sigue siendo el mismo. Las luces, vamos a decir, siempre apuntan a alguien, en la persona y obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver que esta revelación fue dada para que Juan diera testimonio de lo que Dios había hecho o ha hecho en Jesucristo. Y para que aquellos que podamos ver, o sea, los que creemos en esto que el Padre nos muestra, esta obra en la cruz, en Jesucristo, nosotros somos bendecidos. Cuando entendemos la cosmovisión o la perspectiva que Dios nos muestra, que tiene sobre la historia, incluso sobre este mundo y sobre la iglesia. El cristiano, cuando entiende este mensaje que vamos a ver, es bendecido. Entonces eso es lo que vamos a ver un poco ahora. Dice así: la revelación de Jesucristo. Vamos a ver un poco con esto la palabra revelación, ¿sí? Esta palabra revelación o la revelación de Jesucristo, escuche, hay una palabra que nos va a ayudar a entender un poco el libro de Apocalipsis. Cuando estuve hablando de esta introducción a nivel general, ustedes escucharon ciertas palabras que no quise profundizar mucho. De a poco voy a ir también corriendo. Apocalipsis significa eso, desvelar, correr el velo para poder ver, ¿sí? Es como cuando se corre un telón y pueden ver quiénes están atrás. Bueno, vamos a ver un poco de esto. Voy haciendo para ir mostrando qué significa esto de revelar. El revelar, se sabe, es Apocalipsis. Eso quiere decir revelar. Apocalipsis, o en otro lado encontrar revelación. Eso es Apocalipsis, es correr el velo para que algo, y Dios va a correr ese velo para mostrar lo que es. Bueno, escuche, hay una palabra de revelación que nos va a ayudar a entender en el griego koiné, que es una palabra cuando tenemos que hablar de estas cosas, que dice las cosas que sucederán pronto, versículo número 1, y más adelante cuando dice porque el tiempo está cerca, en el versículo 3, hay una palabra que nos va a ayudar, aunque ahora yo voy al libro de Daniel, pero la palabra es revelar, es semaino. Y esta palabra, escuche, es importante. Esta palabra de revelar o correr el manto o apocalipsis, o sea, mostrarnos, es muy importante esta palabra semaino, porque cuando hablamos, vamos a decir,
de esta palabra semana. Es más, creo que Pablo la utiliza, la palabra apocalipsis. Ustedes quizás no la ven, pero cuando dice que reveló el misterio, que estaba oculto, eso es correr. Creo que un par de veces la muestra Pablo. O cuando se revele la manifestación, la parucía de Jesucristo. Eso también aparece la palabra apocalipsis, ahí, revelándose, según el contexto. Acá esta palabra semaino, que nos va a ayudar a poder entender, revelar, escuche, nos va a ayudar, le dije que en la introducción general no me daba tiempo de hablar, ahora voy a ampliar un poco más en todos estos estudios, estas prédicas. Hay una clave hermenéutica que nos va a ayudar cómo entender este libro de profecía, vamos a decir, y apocalíptico. Y la palabra revelar, semaino, es correr el velo. Pero fíjese, muchos cuando van al libro de Apocalipsis, incluso las escuelas literalistas, no sé si saben que son escuelas literalistas, pero le digo por arriba, una escuela literalista es cuando se va y dice, había una ramera que estaba sentada con una copa. Y si es literalista, vos tenés que imaginar, estaba arriba, no lo podemos tomar así. El dragón que estaba atado. Entonces, muchas de esas escuelas literalistas dicen, hay que tomarlo así. Y nosotros, vamos a decir, dicen, no, esta escuela, como la que yo me identifico, dice, son espirituales. Ven a Cristo, ven a cosas así, donde no está. Ya lo expliqué, hay cosas que las tenemos que tomar literales, pero muchos de ellos dicen, bueno, tenemos que tomarlo literalmente. Pero cuando van ellos, vamos a decir algunas plagas que aparecen, ellos, los futuristas, dicen, no, estos son unos helicópteros que van a venir en un tiempo futuro. Imagínense que Juan le estuviera diciendo eso a estas personas en esa época, no entendía nada, ¿no? Entonces esta palabra semaino nos va a ayudar a entender cómo está escrito este libro de Apocalipsis por medio de profecía, por medio de visiones. Y escuche, la palabra semaino nos va a ayudar. Ahora yo tengo acá unos textos preparados, que es en el libro de Daniel, si quieren anotarlo, Daniel 2, versículo 28 al 30. Escuche, Daniel 2, versículo 28 al 30. No sé si se acuerdan un poco de Daniel 2, versículo 28 al 30, y Daniel 2, 45 al 47. 2, 45 al 47. Se lo explico un poco, no sé si se acuerdan. Este rey Nabucodonosor, acuerda que había tenido un sueño, ¿sí? Y él buscaba quien se lo interpretara. Lo gracioso, vamos a decir todo esto, que aparecieron unos personajes que le decían, cuéntanos el sueño y nosotros te lo vamos a decir. Pero este rey que era muy astuto. ¿Qué decía? No le voy a contar el sueño. Si vos sos el gran profeta o algo así, me lo vas a decir que soñé. Y con eso los mató, ¿no? Pero había alguien que va a decir, no por él, sino por el Dios que él creía, que revelaba los sueños. Estamos en Apocalipsis, viendo la palabra revelación, que es semaino ahí, para poder entender un poco. Preste atención. Daniel 2:28 al versículo número 30. Dice así, vamos a ver el 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio del rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos que puedan revelar al rey. Y ahora dice el versículo número 28. Pero hay un Dios en los cielos, escuche, el Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hay esa palabra revela que estamos viendo, revelación, o Apocalipsis. ¿Quién es el que revela esto? Dice Daniel, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber, escuche, al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, vinieron pensamientos por saber de lo que ha de ser, escuche, en lo porvenir y lo que revela los misterios que te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido, escuche, revelado este misterio, no porque a mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey, escuche, la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Escuche, no sé si lo van a entender, pero él había tenido un sueño, ¿sí? De una estatua, eso, y
Pero fíjese, le dio a revelar Dios. Es como que usted tenga un sueño. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño y dicen, ¿qué será? ¿Qué significará? Y cualquiera le puede dar una interpretación, lo que más creemos que, vamos a decir, sea más consistente con la Biblia, aunque nuestra regla de fe y obediencia no son los sueños. Pero dice que Dios le había revelado a Nabucodonosor los sueños. No sé si me están siguiendo, pero voy a tratar de plantar algunas ideas para que ustedes mismos puedan entender. El sueño era difícil, ¿entendés? El texto significa una estatua, así. Ahora, con mayor revelación, estudio que hemos escuchado, algunas prédicas, quizás estudios, podemos llegar a entender más o menos lo que apuntaba este sueño. Pero fíjese que le decía que Dios le había revelado. ¿Pero cómo le había revelado Dios? Por medio de sueños y visiones. ¿Por qué está diciendo esto el pastor? Porque cuando vamos al libro de Apocalipsis, no, es literal, dice. Pero fíjese cómo Dios le está mostrando y revelando a este rey. Él hubiera sido más fácil mostrarle, mira, va a venir mi hijo amado que se va a encarnar, y todos estos reyes que vos ves, que están acá, que son estatuas, significan estos reinos vecinos, que él los va a venir una roca, que creo que es Daniel 2:44, que va a venir una roca que los va a destrozar, y va a romper, destrozar incluso todos los reinos que Satanás está gobernando, y él va a reinar por la eternidad, como dice Salmo 2. No lo dijo así, le mostró un sueño. El asunto que quiero que entiendan es que como Dios muestra y revela estas cosas, y vemos que se lo revela a sus siervos que aparecen como profetas o personas que pueden entender estos sueños, ¿sí? Pero estos sueños no los entienden ellos por propio, sino porque Dios les revela. Por supuesto, hoy no tenemos ese don de profecía como el de antes, pero nosotros como ministros tenemos la responsabilidad que por medio de las Escrituras podemos interpretar las Escrituras. Por eso que el Nuevo Testamento también, nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que con mayor luz que tenemos en el Nuevo Testamento, a la luz de eso que estaba en el Antiguo Testamento, podamos entender. Por eso que vez tras vez Juan va y recurre, vamos a decir, al Antiguo Testamento. Fíjese, entonces en el capítulo número 2 también de Daniel, dice lo siguiente, hasta el 47. Y en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fíjese que ¿qué es lo que está anticipando Daniel? Porque a Daniel vamos a ver que se le prohibió que sellara esa visión, porque el tiempo todavía no estaba para cumplir un tiempo lejano. Pero ¿qué es lo que está mostrando Daniel acá? Un reino futuro que iba a venir, un reino que vemos en el capítulo número 2, un reino que Dios había prometido en Génesis capítulo 3, donde cuando Satanás entra al huerto y destruye, vamos a decir, lo que Adán debía proteger, vamos a decir, como sacerdote, como cabeza, como profeta, ahí como rey que estaba gobernando, Satanás de alguna forma introdujo lo que vamos a decir, lo que vamos a ver en un rato, el siglo malo. Pero acá Daniel está mostrando, el Señor está mostrando y revelando lo que va a suceder en un tiempo. Y ahora en Apocalipsis, amado, vamos a ver que Dios nos va a revelar como el tiempo de eso anunciado ya desde Génesis, que iba a venir su Hijo amado, que iba a pisar la cabeza de la serpiente, y Él es aquel prometido que tanto estaban esperando los profetas, y mirando e indagando quién era el que iba a venir. Daniel también anunciando, pero el libro sellado porque todavía faltaba mucho. Vemos y llegamos al libro de Revelación, donde Dios corre el velo y dice: el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creer en el Señor Jesucristo, en el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver un poco en el libro de Revelación, entre otras cosas. Este plan de redención, ese rey tan anunciado y esperado, ha llegado. Pero no solo eso, sino con él ha entrado en lo que es un traslape entre este siglo malo y este siglo y el siglo venidero que viene, ¿sí? Vamos a ver un poquito de eso, lo que Dios nos está mostrando. Entonces, capítulo 2, versículo 45, dice Daniel: de la manera que viste
que el monte fue cortado una piedra, no con la mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, escuchen, el gran Dios, Daniel 2:45, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, el sueño verdadero y fiel su interpretación. ¿Sí? 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y le mandó que le ofreciese presente e incienso. Y versículo número 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, amados, vamos a ver que en el libro de Apocalipsis aparecen sueños, visiones, profecías, que Dios corre el velo. Escuche, cuando vemos esa revelación que Dios le da, vamos a decir, a Juan, o le da también a Daniel, no es literal. Por eso que quise mostrar esta palabra semaino, es por medio de sueños y visiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amado? Por eso que vez tras vez, escuche, el escritor de Apocalipsis hace alusiones al Antiguo Testamento. No hace, a veces vamos a decir, una lectura del texto todo. Vamos a decir, Jeremías tal, versículo tal. Él hace algunas alusiones. ¿Por qué? Porque los escritores de esa época tenían noción, cuando nombraba algo, vamos a decir, venía una plaga, dice estas cosas, esto suben es plaga, ellos automáticamente que asociaban el juicio de Dios con Éxodo. Entonces él hace alusiones para esos receptores de esa época que lo tenían muy claro. Quizás para nosotros no, son cosas complicadas de poder entender. Pero si usted está viviendo acá en Argentina, está viviendo en Colombia, en algún lado, y está sucediendo algo que para usted es muy claro en su país, y yo le estoy diciendo algo que está sucediendo en el momento, claro, usted lo tiene así. O tiene un libro de historia de su país, y digo, claro, sí, fue así. Pero, vamos a decir, para nosotros que estamos en un tiempo futuro, vamos a decir de qué se escribió esto, tenemos que recurrir un poco al Antiguo Testamento para ver qué significaba esas cosas. Porque los receptores que estaban ahí lo tenían claro. ¿Sí? Y acuérdense, eran iglesias perseguidas. Entonces esta epístola, de alguna forma, con tipo y visiones, tenían de alguna forma lo que el Señor Jesucristo hacía en las parábolas. Tenía un mensaje que muchas personas la podían entender de ahí, y aquellos que no lo entendían se endurecían más. Eso es lo que hacía un poco. Por eso que a algunos le era revelado esto que decía el Señor Jesucristo. Y esas son palabras duras para muchos. Porque decía, a usted le fue revelado esto y para otros no. Y oyendo no entienden y se endurecen. ¿Sí? Entonces vemos el propósito ese, que es lo mismo que vemos en Daniel, lo podemos ver acá en Apocalipsis. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá, vamos a ver, empezó a cumplirse escatológicamente. Escuche, estamos en el 2024. Imagínense esta profecía anunciada cuando todo cayó en el huerto de Edén. De ahí hasta ahora más o menos ha pasado unos 6.000 y pico de años. Y de la primera venida del Señor Jesucristo, que creemos nosotros, empezó este reino, de alguna forma escatológico, espiritual, Señor reinando. Y ya empezó los postreros días, ya se empezó. Entonces fíjese, todo esto que ya se anunciaba en el Antiguo Testamento, Juan está diciendo esto, o por medio del Padre, está diciendo a esta revelación al Hijo, para que nos dé a nosotros este tiempo sea cumplido. Escúcheme, amado. Fíjese, todo esto, ¿y por qué tiene esto? Porque para esa gente, en esa época había persecuciones, hambre, se los mataba. Era una palabra de aliento para que se fortalecieran. Imaginen más para nosotros qué ha pasado. Esto en sí es un resumen, podríamos decir, de lo que aparece en el versículo 1, del 1 al 3. Si usted ve, después si tiene tiempo, usted lo quiere marcar. Pero Juan lo que está haciendo acá, del versículo número 1 al 3, es un resumen de lo que aparece en Apocalipsis,
Y así termina, creo que es capítulo 22 y el versículo número 6 al 20. Escuche, tenga en cuenta Apocalipsis, versículo 1 al 3 que estamos viendo, ¿sí? Del 1 al 3. Pero de Apocalipsis 22, donde termina el libro, del versículo 6, que yo se le voy a leer a usted, al versículo 20, fíjese, está más ampliado de lo que está acá. Apocalipsis 22, versículo 6 al 20, vamos a ver un poco más detallado lo que dice el versículo 1 al 3. Yo paso a leer. Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 6. Perdón, capítulo 22, versículo del 6 al 20. Y me dijo, hay un subtítulo, dice, la venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mirá, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Versículo número 10. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre ella las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así concluye el libro de Apocalipsis. Entonces vemos que los versículos del 1 al 3 es un resumen de cómo termina el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces vamos a ver que Apocalipsis estábamos viendo que es descubrir o revelar. Sería algo así como la revelación que hace Dios del Señor Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo, vamos a decir, nos va a mostrar esta revelación que el Padre hace del Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo nos va a revelar acerca de Él mismo, ¿sí? Entonces, escuche, en última instancia, cuando vemos, no solo Apocalipsis, amado, sino desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia tiene un mensaje, siempre lo mismo. No es Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. El mensaje siempre apunta a cristocéntrico, ese mensaje histórico redentor que nos apunta a Jesucristo en esa salvación. Acá en Apocalipsis vamos a ampliar un poco más ese mensaje de redención que ya bien conocemos nosotros, ¿sí? Pero también ciertos hechos y eventos y bendiciones, incluso, no sé si decir la palabra maldición, porque la bendición está ahí para todo aquel que cree. ¿Bendecido con qué? Dirá usted. ¿Bendecido, prosperado, como dicen por ahí?
¿Y en victoria? ¿O qué? No, bendecido como tenemos el perdón de los pecados, bendecido de escuchar la palabra, de que tenemos que nosotros de confiar en ese plan redentor y todo el plan que ya tiene. Escucha, presta atención, no solo en Apocalipsis, amado, cuando usted está viendo acá por el Apocalipsis, está viendo todo lo que Dios dice, tranquilos, todo está bajo mi soberanía, todo está bajo mi providencia, todo está escrito, lo que va a suceder. No va a suceder más, no se va a poner un codo más a la salvación de ustedes, a la persecución de ustedes. Todo está controlado bajo el poder y la soberanía mía. Ese es el mensaje que nos da Dios para nosotros como iglesia. Dios nos está revelando eso, ¿sí? Nos muestra, dice, la revelación de Jesucristo. Fíjese, yo lo he hablado muchas veces esto. No dice la revelación de Jesús, no dice la revelación de Cristo, dice la revelación de Jesucristo. Cristo, o sea, el Mesías, o Cristo el enviado, y Jesús el hombre. Dios, entonces estamos viendo el mensaje, vamos a decir, de Dios, o sea, del Hijo de Dios, el enviado, pero a la misma vez del hombre, o sea, el Hijo encarnado. O sea, nos está mostrando, vamos a decir, este nombre doble, o sea, lo que Él ha hecho como enviado por el Padre del Mesías, pero como Jesús, como nuestro cabeza federal, aquel que nos representa a nosotros, aquel que se humanizó. Por eso es la revelación de Jesucristo, de lo que Él ha hecho como enviado, vamos a decir, y lo que el Padre le ha dado, lo que vemos en la kenosis en Filipenses capítulo 2, versículo 11, lo que Él logra, esa revelación, que para nosotros, por supuesto, es entendible, porque tenemos mayor luz, ¿sí? También, acuérdense, el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo Timoteo 1:15? ¿Cuál era? El mensaje de salvación es que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y si Pablo se identificaba como que era el primero. Bueno, el mensaje sigue siendo el mismo en Apocalipsis, quizá un poco con mayor revelación. Con mayor revelación que se muestra y después vuelve al principio a mostrar más revelación y así, pero siempre va a estar lo mismo mostrándonos este plan de redención histórico redentor en Jesucristo, ¿sí? Cristo, entonces el Mesías, el Hijo de Dios que se encarnó. ¿Para qué, amado? Para cumplir esa promesa, para redimir al pueblo del pacto que somos nosotros. Entonces, la revelación de Jesucristo, ¿qué nos muestra? Nos revela este plan histórico redentor antes de la fundación del mundo, lo que tenía planeado el Padre. Acá vemos la Trinidad, más adelante, los domingos que vienen, quizá el otro domingo, vamos a ver ese plan redentor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero acá vemos esta revelación que el Padre hace del Señor Jesucristo. Es una revelación que Dios muestra al mundo, el plan de salvación que tiene en Jesucristo. Y no solamente lo que tiene planeado para el mundo, sino planeado también para la iglesia. Para el mundo en sí, para todo aquel que quiera venir, como dice Juan 3:16. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Entonces hay un plan, ¿sí? Esa es la revelación. Dios muestra, este es mi plan de salvación en Jesucristo. Hoy es un tiempo de gracia, la revelación está acá, pueden venir a Cristo. El plan sigue, el tema es siempre lo mismo. Amado, yo sé que vivimos en una época donde vemos prédicas donde se meten a Apocalipsis, están viendo cosas, están viendo el estado, la moneda, el sellito o la marca como un arroz que te lo van a poner y el chip que no vas a poder comprar, y cosas así, amado. El enfoque no es estar en el anticristo, aunque hablan muchas de esas cosas, el enfoque es Cristo acá. Porque dice, no es la revelación del anticristo, la revelación de la gran ramera, la revelación de Babilonia, la revelación con los que los estados se junten y persiguen, la revelación de Jesucristo. Okay. Eso tenemos que entender, el mensaje siempre apunta. Y entre todas esas cosas, por supuesto, que todos aquellos que quieran vivir un testimonio fiel a Jesucristo, por supuesto que van a venir las cosas que aparecen ahí, persecuciones y otras cosas, pero también, vamos a decir, un reinado con Jesucristo. Entonces, vamos a empezar, el origen, o sea, ¿de dónde viene toda esta revelación? Atento, y viene de
el Padre, amado. Escuche, la revelación de Jesucristo que Dios dio. Entonces, sí es verdad que Jesucristo la comunica, pero esta revelación, escuche, el origen, es una comunicación directa de Dios, de nadie más. Presten atención en esto. El hombre no puede saber las cosas espirituales, como dice, creo que 1 Corintios, capítulo 2. Para el hombre no puede entender. Es más, son locuras estas cosas. Y aquellos que quieren ir a indagar, guiados por su propio discernimiento, y no por el Espíritu Santo. Y escuchen, el Espíritu Santo utiliza, que vamos a ver un testigo, de entre todos estos tres testigos que vamos a ver dentro de un rato, y son las Escrituras, que se revela, Dios se revela a sí mismo, ¿sí? Dios no necesita a nadie, Él se autorrevela, podríamos decir. Y esto vemos acá la autorrevelación. El hombre no puede saber de Dios, es más, ni quiere saber. Por eso que Dios se revela a sí mismo. ¿Y cómo se revela? ¿Por medio de quién? Nadie le puede ver al Padre, si por medio de Cristo. Es más, en Juan 1.1 dice que en el principio el Verbo estaba con el Padre. Entonces, la única forma de poder ver al Padre es por medio de la revelación de Jesucristo. O sea, no sé si están entendiendo lo que estoy hablando, amado. Estoy hablando del Evangelio, por medio de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, esto es lo maravilloso. Cuando venimos a Apocalipsis venimos con miedo, con duda, a ver, me equivocaré, que esto. Es el mismo mensaje que vemos vez tras vez en Jesucristo, solamente con tipo, con visiones, que tenemos que entenderlo a la luz también de las Escrituras. No podemos ver otra cosa que mi imaginación quiera crear, ¿sí? Por eso que siempre tenemos que ir a ver qué significaba para ellos. Esta revelación que aparece tiene un nombre, y esta revelación se llama Jesucristo. Todo apunta y se revela, se corre el manto y nos apunta a Jesucristo. Y esto es lo que vamos a decir, nos va a mostrar de acá adelante. No solamente nos revela, porque bueno, ya conocemos el plan redentor, la cruz. Bueno, pero no solo esto. A medida que vayamos avanzando en este libro, no solamente vamos a ver al Cristo que estaba encarnado en los evangelios, incluso el Cristo que muere y el Cristo que es levantado de los muertos, que resucita, sino que en Apocalipsis vamos a ver cómo vamos a ver al Cordero que está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. O sea, el Apocalipsis nos va a mostrar desde otra perspectiva lo que los evangelios no nos muestran. ¿Qué cosa? Bueno, a Jesucristo entronizado, glorificado. Entonces, con mayor revelación, como dice el libro, nos va a mostrar un poco más lo que el Evangelio ya nos mostró. Entonces nos va a mostrar que el Señor está entronizado, que el Señor está reinando. Es más, nos va a mostrar el plan de redención que tiene el Padre por medio del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Escuche, esta revelación que Dios le dio, escuche, vamos a ver que el Padre le dio, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. Entonces, el origen viene de Dios Padre, ¿sí? Y se lo da al Señor Jesucristo para que se lo comunique a su siervo. En el contexto, a mí no me da tiempo, pero en esa época, siervos, si ustedes van en el Antiguo Testamento, que creo que es Amós 3, o en Abraham, en otras partes, incluso que en Isaías, vamos a ver que esos siervos eran conocidos como profetas. Eran personas que Dios les revelaba un mensaje y estas personas se lo comunicaban. En el día de hoy, por supuesto, no existen estas clases de, vamos a decir, de profetas. Lo que hay hoy, podríamos decir, pastores o maestros, pero no de la época como estaban esas. Por eso que nosotros, nuestro deber es indagar lo que dice la Biblia, para poder revelar y mostrarle al pueblo lo que el Padre tiene. Por eso, escuche, que vamos a ver en el versículo número 3, que esta bendición, amado, aunque usted no lo crea, se da en una iglesia local. Se da por medio de sus ministros, que Dios está con ellos, están continuamente indagando, buscando la palabra, y por medio de su Santo Espíritu y por medio de su palabra, les comunica, y ellos en los estudios, el Espíritu Santo
ilumina la mente para que puedan entender y puedan revelar estas cosas al pueblo. Y el pueblo sea bendecido. Es verdad que nosotros podemos ser bendecidos por grandes ministerios, por grandes hombres que el Señor capacitó, incluso más que este siervo. Pero la bendición está, amado, en una iglesia local. Dios puso iglesias locales. Por eso dice la iglesia de Efeso, la iglesia de Sardis. Cada iglesia Dios tiene un mensaje para dar. No es lo mismo una iglesia grande vamos a decir, de sana doctrina, que está en los Estados Unidos escuchando un mensaje, o una bendición buena que puede dar un pastor en un seminario que están sentados, y usted puede enriquecerse con el conocimiento que ellos pueden dar. Nadie niega eso, pero la bendición está en que lee y escucha. Por eso es que hay iglesias locales y hay lugares donde nosotros nos debemos congregar. Y escuche, presta atención, porque voy a tocar un tema que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar. Hay algunos, escuche, no sé si decirlo, bueno, lo voy a decir, pero escuche, no lo digo con ánimo de ofender, que ustedes indaguen. Hay algunos libros que son conocidos como teología sistemática. Entre uno de ellos, Wayne Grudem, yo no lo tengo, pero es de reformado. Entre otras cosas, él cree que, vamos a decir, ustedes conocían esta revelación que decía que los profetas se podían equivocar, el profeta que se equivocaba, una vez la aprecio mucho. Bueno, él cree en otra cosa también, de esta subordinación eterna. ¿Por qué lo digo? Porque cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar. Cuando dice que Dios le dio, escuchen, no está hablando de una subordinación eterna. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando dice, el Padre le dio. Es más, el testigo de Jehová, que dice, porque si alguien te da, para vos, ¿qué significa? Cuando hablamos de subordinación eterna, significa que eternamente, de alguna forma, el Padre es mayor que el Hijo. Nosotros somos confesionalistas y nosotros nos adherimos a una doctrina, que es la Trinidad. No somos unitaristas, no somos solo Jesús. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchos, quizá, cuando dice el Padre le dio, dice, entonces el Padre es mayor y el Jesucristo es menor. Cuando alguien te da para que vos, toma, llévame esto, es un encargo. No es así. Cuando el Padre le dio acá, escuche, presten atención, Juan está hablando como Jesucristo, el mediador entre el Padre y la humanidad. Por eso cuando el Padre le da este mensaje, en el sentido que estamos viendo, es Jesucristo como un mediador, para que por medio de Jesucristo el Padre intercede entre Jesucristo, entre nosotros y Él. ¿Se puede entender? Escuchen, el mismo Señor, yo doy algunos textos. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que debo decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así, pues lo que yo hablo como lo que el Padre me ha dicho. ¿Vio? Acá, como el Señor Jesucristo, siempre tenía conexión con el Padre, y el Padre siempre le decía lo que tenía que decir. Una aplicación para nosotros, amados, como iglesia, siempre lo que hablamos, siempre lo que decimos, tiene que decir sí o no. Que su sí sea sí, su no, no. Y siempre lo que hablamos tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Debemos aprender del modelo que era Jesucristo. Yo lo que hablo es lo que mi Padre me dijo. Entonces siempre tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Juan capítulo 14, versículo 10. Si no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces fíjese, cuando le preguntaba quién era, ¿se acuerda? Que Él dice lo mismo, que lo que Él habla, no lo hablo por mi propia cuenta. Todo lo que Él transmitía fue lo que el Padre le transmitió a Él, le transmitía. Entonces el Señor Jesucristo decía, estamos hablando, no sé si se están perdiendo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio.
Entonces todo lo que estamos viendo ahora, de acá en adelante, es lo que el Padre le transmitió al Señor Jesucristo para que nos transmita a nosotros. Juan capítulo 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste, ¿se acuerdan la oración sacerdotal? Porque las palabras que me diste, le he dado. ¿Qué palabras hablaba él? Bueno, las palabras que el Padre, todo lo que me diste, yo fui y se los dije, dice, les he dado. Y ellos las recibieron y las han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Escuche, esto que estamos acá no es para llenarnos de información, ¿qué sucederá? Es más, ¿se acuerdan capítulo creo que 20 de Juan? Que dice que todo lo que esto se escribió, que eso se podía haber escrito muchos volúmenes más. ¿Qué tenía? Un propósito. ¿Cuál era? Decía Juan, capítulo creo 20, para que crean que Él es el Hijo de Dios. Lo mismo, amado, que estamos aprendiendo, no es para, ¿cuándo va a venir Anticristo? ¿Y qué es la remera? ¿Me pongo la marca? ¿No me pongo la marca? ¿Qué es esto? Aquello. Es, vamos a decir, todo tiene un propósito, un plan histórico redentor en Jesucristo. Que Jesucristo vino, se encarnó, murió por nuestros pecados para que todo aquel que crea en Él obtenga perdón de pecado y sea bendecido y libre de una ira, de un juicio venidero. Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y dice, todo lo que no le ocultaba nada, todas las cosas se le manifestaba a su Hijo. ¿Sí? Y Él también nos cuenta a nosotros, amados, aunque somos esclavos, Él nos llama amigos. ¿Cómo le puedo explicar? Yo no tengo amigos, o sea, podría decir amigos, ustedes son como amigos, y un amigo usted le cuenta las cosas íntimas, no se las cuenta a cualquiera, no anda por ahí contándole sufrimientos, cosas que tiene, alegrías. Y es así como el Padre lo ama al Hijo, se las contaba. Y Él también nos llama, incluso aunque nosotros somos hijos adoptivos del Padre, somos hermanos del Señor, y Él también nos cuenta estas cosas para que tengamos aliento nosotros y tengamos paz, amados. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ve una vez más, le preguntaba, ¿se acuerda qué pasaba en este contexto? Le decía, ¿y quién es este? ¿Acaso no es un carpintero? ¿No ha estudiado en el seminario teológico como nosotros? ¿Recuerdan los fariseos? Y le dice, mi doctrina no es mía. ¿De dónde es? Del Padre, porque que él citaba vez tras vez, ¿qué cosa? Las Escrituras, y esto los molestaba a ellos, amado. Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Lo vuelvo a decir de nuevo, amado, acabamos de estudiar en el modo introductivo que tenemos todos los domingos antes del servicio de adoración pública, la confesión de fe. Y vimos el párrafo, subpunto número 10. Todo lo que el Padre nos enseña, acá no venimos a escuchar un sermón y a llenar de información. El Padre nos está enseñando por medio de su Hijo, que nos transmitió, que le transmite a ellos por medio de un ángel, a Juan, y nos revela a nosotros. ¿Pero para qué? Para que nosotros solamente nos llenemos de información, no, amado, para que obtengamos esperanza, aliento, fe, para quizás futuras persecuciones, desaliento, cosas que pueden llegar a venir por mantener viva nuestra fe y nuestra esperanza y nuestro testimonio. Escuche, en Amós 3, versículo 7 dice, nada hace el Señor sin revelar su secreto a sus siervos. Entonces, podemos ver esto, amado. ¿Qué aprendimos? Que cuando el Padre le dice que le revela esto al Hijo, no estamos hablando de una subordinación eterna. Estamos hablando que Juan nos está diciendo que
por medio del Señor Jesucristo, quien vamos a decir es el mediador entre el Padre y nosotros, como dice Timoteo 2.5, es el único intermediario. Acá no hay Virgen María, acá no hay santo. Es por medio de Jesucristo y nos comunica este mensaje de salvación. Por eso vemos vez tras vez en los evangelios como Él dice que descendió del cielo para mostrarnos, hacer esa exégesis del Padre y revelarnos el plan histórico redentor que tenía adelante la fundación del mundo. Vamos a seguir avanzando. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, a sus siervos, escuche, en el contexto, en el Antiguo Testamento, siervo, lo voy a explicar, eran profetas. Pero también puede ser en el día de hoy, escuche, los pastores o maestros que les revela el Señor para que por medio de ellos después puedan enseñar a la congregación. Pero también, escuche, siervos somos todos, o sea, somos siervos de Dios. Entonces, esta revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar ¿a quién? A nosotros, amados. Fíjese, Dios nos corre el velo, Dios nos muestra todo lo que tiene planeado, o sea, en su plan histórico, redentor, antes de la fundación del mundo, nos muestra este misterio escondido en Jesucristo. Fíjese lo que dice, creo que es en Romano, capítulo, si no me equivoco, 16, versículo 25 y 26, escuchen. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, Romanos capítulo 16, 25, ¿qué dice? Que el Evangelio y la predicación de este Evangelio, que es según la revelación de este misterio, ¿sí?, que estaba oculto. En Apocalipsis el Señor corre el velo y muestra. Por eso que digo, no que me va a mostrar qué significa la marca, esto, aunque vamos a llegar a eso. La revelación que Dios hace, perdón, ¿cuál es? Mostrarlo, ¿qué en sí mismo, qué es el Evangelio? Bueno, Jesucristo. Evangelio es buenas nuevas, eso es Evangelio. Es esa buena nueva de ¿tienes perdón de salvación en Jesucristo? ¿Has sido salvo? Esa es la revelación que Dios hace a la humanidad. Se manifestó ahora, pero ¿por medio de qué? De las Escrituras, ¿sí? No que el Señor me dijo aquello, no, es por medio de las Escrituras que Dios se muestra y se revela a sí mismo, se autorrevela, ¿sí? Y da a conocer este mandamiento, este plan eterno de Él a la gente. ¿Y para qué? Dice Romanos 11:26. ¿Para qué es? Le damos a conocer, bueno, información. Dice Romanos 11:26, para que obedezcan. Dios no anda hablando por hablar ahí porque, vamos a decir, no sé, no tiene nada que hacer. No, el propósito que Dios tiene es que la gente venga en fe y en arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido, se ha acercado. Ya, imagínense en esa época. Entonces, ¿qué debe hacer la humanidad? Bueno, creer, arrepentirse y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Mateo 4:17, arrepentido porque el reino de Dios también se ha acercado. Entonces eso es lo que tiene la respuesta de la humanidad. No, sí, escucho, bueno, cuando tenga tiempo. No, ¿qué debo hacer? Bueno, arrepiéntase de sus pecados, venga, porque Dios ya ha manifestado, Dios ha corrido, el tiempo final ya empezó hace mucho tiempo. No sabemos, amado, qué hubiera pasado, vamos a decir, si hubiera venido el Señor. Muchos dicen quieren que venga, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera venido hace 5 años? Usted nació hace 5 años, 10 años atrás. ¿Qué hubiera pasado? No sabemos el tiempo ni la hora. La gente viene en Apocalipsis buscando respuestas escatológicas, cosas del futuro, amados, y
Lo cierto es que nosotros no sabemos la hora ni la venida. El Señor puede venir. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor de nosotros? Bueno, que oremos, que estemos atentos y velando. Y llevando este mensaje de salvación a las personas. ¿Sí? Fíjese que Juan se describe también, él y con otros más, como siervo. Y esa debe ser nuestra actitud. Juan acá nos está mostrándose, yo soy el que el Señor me mostró esta gran revelación, lo mismo que aparecía en 1 Corintios capítulo 12, cuando a Pablo se lo lleva a un lugar del tercer cielo y se le muestra visiones que nadie había visto. Y no dijo Pablo, todo lo contrario, ¿fue para qué? Para que él dice, se le dio un aguijón en la carne, quizá por el orgullo. Entonces fíjese, esta revelación y estas cosas no es para que tengamos, estamos estudiando Apocalipsis o estamos viendo, no, nos tiene que hacer humildes, amados. Que el Señor es misericordioso con nosotros y nos muestra su plan histórico redentor en Jesucristo. Entonces nosotros somos aquellos, aunque tenían unos destinatarios originales, ustedes saben cuál eran. Bueno, las 7 iglesias. Pero sigue teniendo un mensaje vigente, el mismo mensaje que vamos a ver más adelante en cada iglesia. Seguramente nos vamos a identificar con una de ellas, ¿sí? Espero que sea para bueno, ¿no? Y no las cosas que aparece que esperamos que el Señor no nos podemos encontrar, no nos encontremos en el que diga, pero tengo estas cosas contra ti, ¿no? Así que el Señor nos ayude, porque esto tenía un propósito, los destinatarios no solamente escuchar, fíjese lo que decía ahí, sino que el que lee y oye la palabra, y que dice, fíjese, sino que guardar, el que lee y oye estas palabras. Oír, ahora ya me estoy adelantando un poco. Todo esto que estamos viendo, amados, no solamente para tener una información. Oír y guardar. ¿Se acuerdan cuando muchas veces le decían al Señor, bienaventurado los que yo amable aquello? O el Señor dice, ¿sabés estas cosas? Y él que le decía, muy bien que sabés de escatología. No, él le decía, bueno, entonces hacerlas. Si ustedes saben, amado, esto, como dice Primera de Pedro en una parte, que muchos dicen, se burlan, ¿hace cuánto dice que va a venir el Señor? Dice Pedro, y nunca viene. Siempre dicen esto, que Cristo viene y nunca viene. No sabemos, amado, lo cierto es que usted tarde o temprano se va a encontrar con la muerte. Entonces no sabemos la hora y la venida del Señor. ¿Cuál sería nuestra actitud, como dice Pedro? Bueno, estar en santidad, ser santo porque yo soy santo, esperando y aguardando la hora, porque nosotros no sabemos la hora y la venida. Escuche, Dios no nos está dando hora y venida, ¿sí? Nuestra actitud debe ser una actitud no solo pasiva, sino activa, llevando el mensaje de salvación, sabiendo que en cualquier momento, en un abrir y cerrar, puede venir el Señor. Y eso es lo que tenemos que estar atentos nosotros a que puede venir en cualquier momento, ¿sí? Fíjese lo que dice en Isaías 46. Isaías 46, versículo del 9, yo tengo del 9 al 10, pero es de antes, ¿sí? Del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, y no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Vez tras vez, amados, lo vemos, cuando decía, no se acuerda una parte también a Abraham, dice, ¿ocultará algo Dios a su siervo? No, amado, vemos que vez tras vez el Señor a su pueblo no le ha ocultado nada, amado. Es más, yo creo que el pueblo a veces, pues como yo digo, tiene fiaca o no tiene ese corazón predispuesto para ir y buscar
en las Escrituras, pero todo lo que ha querido el Señor que nosotros sepamos ha sido revelado. Él se autorreveló, nos ha dado las Escrituras para que nosotros podamos ver el camino de salvación, el camino de santidad. Entonces nos ha mostrado todo en Jesucristo, nos ha revelado todo, que Él es el autor de toda esta revelación. El hombre por sí mismo no sabe, ¿sí? Fíjese lo que dice. Dice, a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel. Entonces, es el Padre el que envía este mensaje por medio de el Señor por medio de Jesucristo para nosotros. Las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándole por medio de su ángel, su siervo Juan. En el capítulo número 22 lo vimos a Juan que se quiso postrar ante ángel. Dijo, no lo hagas, eso, soy un consiervo tuyo. Pero también Dios tiene un mediador. ¿Cuáles son? Estas palabras ángel o mensajeros. Bueno, voy a decir algunos lo que creen. Algunos creen que son estos ángeles como el arcángel Miguel o Gabriel, que eran mensajeros, como le transmitía un mensaje a María, o ángel que aparecía. Lo cierto es que acá en el capítulo 22 vemos que es un ángel, porque fíjese que se quiere postrar Juan, ¿sí? Porque lo digo esto porque algunos que piensan que un ángel también, que en otras partes aparece como un mensajero, que son los pastores, ¿sí? Pero acá vemos que es un ángel porque en el capítulo 22 podemos ver claramente que él se quiere postrar. Quizás vio algo que brillaba y él asustado se quiso inclinar, pero vemos que es un ángel. Y esto, amado, no es raro, porque cuando vemos en Hechos capítulo 7, versículo 53, Hebreo capítulo 2, y en libro creo que, no me acuerdo en otra parte, incluso en el libro de Éxodo, lo vemos a Moisés, y creo que en Gálatas nos muestra un poco esto, como Dios utilizó mediadores incluso para darle la ley a Moisés. No sé si se acuerda de esto. Le da a Moisés, aunque Dios le da a eso, escribe esas tablas. Acuérdense que en Hechos 7:56, 7:53, de hecho, creo que en Gálatas aparece una parte también, donde nos muestra que fue por medio de un mediador. En ese Antiguo Testamento hizo esto. En el Nuevo Testamento lo vemos que es por medio del Señor Jesucristo que Él se encarna y viene acá y nos revela. Pero este mensaje ahora lo vemos que lo hace por medio de ángeles, o le muestra esta revelación. Y los ángeles, escuche, no solamente le da esta revelación a Juan, sino que más adelante, lo vamos a ver en Apocalipsis 17, versículo 1, el 7 y el 15, no solamente que le da, sino que le da a entender qué cosas. Porque dice, ¿qué cosas son estas cosas? Dice Juan. Dice, bueno, estas cosas que has visto significan tal cosa. No sé si se acuerdan esta parte de Apocalipsis. Dice esto y esto. Y lo que has visto, dice, no sé, Señor, tú lo sabes, le dice él. Bueno, entonces el ángel no solamente mire que Dios es bueno, sino que le da la interpretación y dice, bueno, a ver, entenderlo como, no, que también le da, y lo mismo hace ahora, amado. Lo vuelvo a recalcar una vez más. Si no hay una iglesia local, está bien, busque en algún lado. Hoy tenemos mucha bendición en su casa, en su palabra, en su Santo Espíritu. Pero si tiene una iglesia local, así sean 2 o 3, Dios ha dado también mensajeros. O sea, son pastores, no son ángeles. Son pastores donde el Señor, por medio del Señor y el estudio y la palabra, ellos indagan, buscan y escudriñan para tratar de mostrar este mensaje lo más consistente con las Escrituras, para poder revelarlo. Pero ahí lo vemos ahí. No solo eso, más adelante vamos a ver que estos ángeles no solamente le ayudaban a entender. En Apocalipsis 7:2, el 8:5, vamos a ver que son los mediadores también que llevan estos juicios con las copas. O sea, juegan un plan, dentro del plan de Dios también estos ángeles, ¿sí? Que lo atan a Satanás. Entonces vemos también que Dios está gobernando, no todas estas cosas. A veces nosotros vivimos tan con los pies pegados en esta tierra que no vemos las cosas espirituales que están sucediendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense que no se dice el apóstol Juan, no se dice, no es un siervo, ¿sí?
Eso tendríamos que ser también nosotros. Y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bueno, esta palabra testimonio me da a apurar, amado, no es la palabra que nosotros conocemos como martureo. No significa que, aunque él sí, en el versículo número 9, vemos, fíjese que dice, yo Juan, vuestro hermano, y compartícipe de vuestra en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces este testimonio que vemos acá en el versículo 2, en el capítulo 1, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, aunque él estaba preso por darte este testimonio, la palabra testimonio, ¿cómo puedo explicarlo? Siglos después tuvo otra connotación que conocemos nosotros, que es la palabra mártir. Pero acá no es mártir, en el versículo 2, cuando dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Esta palabra testimonio quiere decir, vamos a decir, cuando llaman a declarar a una persona para ver si, vamos a decir, si una persona es inocente o culpable, y se llaman testigos, y eso dan un testimonio de los hechos. Es más, tenemos 4 testimonios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Escuchen, y el testimonio de Juan no es como el Lucas, porque Lucas decía, bueno, de los datos que recogí y que hice acá, y unos análisis que hice de allá, y esto voy a escribir algunas cosas, pero Juan no es lo mismo que Lucas, que él andaba, Lucas, buscando información, a ver, y vos viviste, y sí, ¿dónde? Y juntando un poco de información. Él era un testigo de los hechos, es más, estuvo en el pecho del Señor Jesucristo, es más, cuando todos estaban ahí, Pedro decía, ¿qué es con este? Dijo Pedro. ¿Y qué tú le dijo el Señor? Si yo quiero que viva. ¿Pero para qué quería que viva? En la mente del Señor tenía pensado revelar el Apocalipsis. Yo lo voy a mantener vivo. Y fíjese, un hombre en el día del Señor, donde usted diga, ¿quién va a estar acá conmigo? En una isla, desterrado. El Señor le reveló Apocalipsis a ese hombre que estaba desterrado, quizás a los 90 y pico de años. Así, ¿qué ministerio hay para mí a esta edad? El Señor siempre tiene un mensaje para nosotros, incluso lejos donde estemos. Fíjese, y él dijo, llegó tu tiempo, vas a dar un testimonio. Y qué mejor que Juan, que había estado con el Señor. Entonces, testimonio, ¿qué quiere decir acá? Versículo número 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, ¿sí? Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, 3 cosas. Él es un testigo fiel que va a dar a conocer, vamos a decir, él va a liderar, vamos a decir, él es un testigo. Cuando vemos los evangelios, de alguna forma vemos 4 testigos, o no sé si se conoce un poco del dibujo técnico. Uno te muestra una vista superior, de abajo. Vio cuando sucede un accidente, yo no vi de frente, venía, el otro que estaba al costado, yo estaba en el balcón, yo creo que tenés más amplio y vi que creo que se cruzó por allá. Entonces todos dan y van recordando la información para ver cómo fue, si ese suceso es real, es ficticio, si coinciden las cosas, no coinciden. Entonces Juan va a dar este testimonio y nos va a dar a conocer estas verdades, este conocimiento y estas realidades, y él nos va a mostrar que todo esto es verídico. Y fíjese, no solamente, solamente de él, dice que ha dado testimonio. ¿De qué cosa va a dar testimonio? Él va a decir, esto es verdad. Primero y principal lo que va a mostrar, que dice, la palabra de Dios. Amado, ¿por qué? Dios se ha autorrevelado. Cuando yo soy de testimonio, ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es inerrante, es fiel y es verdadera. Por eso, ¿qué testimonio tenemos nosotros para decir que esto se ha cumplido? Bueno, amados, las Escrituras, vez tras vez atestiguan. Yo por nombrar uno de los grandes textos que hay, nos voy a nombrar Isaías 53, anunciando este varón de dolores que iba a venir a morir por nuestros pecados, ¿sí? El cual por medio de él el Señor iba a quitar nuestros pecados, el Señor iba a cargar de él. Las Escrituras vez tras vez, pues doy testimonio de qué, de la palabra de Dios. La palabra de Dios atestigua vez tras vez, desde Génesis en adelante, que todo lo que el Señor anunció se cumplió.
Y cada profecía no fue quebrado ni siquiera un hueso de él. Y toda esa profecía que atestiguada de él, incluso hora donde iba a nacer, donde iba a morir, todas estas cosas que ni siquiera, vamos a decir, se escapan de la voluntad que el Señor había dicho, se cumplieron. No quedó una sin cumplir. Todo atestigua, todo apunta a él. Es más, dice, ¿crees a Moisés? Bueno, creed a mí. En Lucas capítulo 24 lo mismo, que dice que dan los salmos, los profetas, todo atestiguan. No sé si se acuerdan de ese texto. ¿De qué? De mí. Y si no acaso nuestro corazón no vibraba, cuando él hablaba de estas cosas, y él iba por el Antiguo Testamento y por acá, y mostraba y anunciaba. Dice, tan ciegos sois. ¿Acaso no sabéis que todo esto, bueno, las Escrituras, Juan dice, todo esto, amado, atestigua, nos revela a Jesucristo? La Biblia nos habla de Cristo, amado. La Biblia no anda profetizando un carro y un auto y cosas ahí para usted. La Biblia lo que nos está mostrando, amado, que hay perdón de pecados en Jesucristo. Y pase lo que pase, hambre, persecuciones y muchas de las cosas que quizás algún día tengamos que sellar con nuestras vidas e incluso quedarnos solos, lo importante es que dice el Señor, vengo pronto, en breve. No sabemos la hora y la venida. Lo cierto es que, así como dijo que vino una vez, vino y va a venir otra vez. Entonces la Biblia, no solamente el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento nos atestigua que la palabra de Dios es inerrante, fiel, es verdadera, y nos muestra esta promesa y este plan de salvación que ya ha llegado, dice Juan. Hijitos míos, estamos en los postreros tiempos. Imagínense ahora. Porque da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bueno, Jesucristo es el testigo fiel, amado. O sea, ¿qué es esto? Bueno, todo esto a la Biblia, ¿de qué nos apuntaba? Ya lo vimos. Él es el testigo fiel que la Biblia, como decía la ley, los profetas, todo apuntaba a algo, a Jesucristo, ¿sí? Él es el verbo, podríamos decir, la palabra encarnada. Todo aquello que el Antiguo Testamento, por tipo, sombras, como vimos en el libro, todos esos meses o años, el libro de Hebreo, ¿qué nos apuntaba? Todos esos tupos como maqueta, que tenía un cumplimiento. ¿En dónde? En Jesucristo, amado. En él llegó, él es la sustancia, no es la sombra. Y ha llegado. Y Juan dice, yo doy testimonio. ¿Pero por qué? Porque yo estuve con él. Yo estuve con él. Escuche, tuvo 3 años y medio más o menos de ministerio. Yo puedo atestiguar. Yo fui un testigo fiel. Yo fui todo esto. Escuchen, escribí un evangelio, que es el evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y ahora Apocalipsis. Puedo atestiguar, incluso un anciano, de toda su vida, amado. Es más, ¿cómo podía atestiguar? Incluso, y cuando hablamos de testimonio, no estamos hablando, vos tenés que hacer un testimonio para Cristo, por tu vida. El testimonio que está dando, está contando que estos hechos son verdaderos. Es más, ¿y cómo lo puedo demostrar? ¿Qué personas iría, amado, que según la historia dice que lo quisieron quemar con aceite? No lo podían quemar. Metieron una olla y él se quedaba ahí. Y no lo podían quemar. Lo tuvieron que llevar a una isla que está fuera. Así te lo miro, estoy buscando unos mapas acá. Una cosita chiquita así, amado, allá. Como decimos en la Argentina, como loco malo. Quedándose ahí no lo pudieron matar a él. Él dio testimonio de eso, amado, con su vida. Yo lo creo, por lo tanto hablo, decía él. Juan fue un testigo ocular de todo el misterio del Señor Jesucristo. Él vio todas las obras y hechos que el Señor hizo, amado. Entonces, él da testimonio de esto, del mensaje de que Dios tiene acerca de Jesucristo. Lo vemos en Apocalipsis 1.9, Apocalipsis 6.9 y Apocalipsis 20.4. Y más adelante lo vamos a ver que este testimonio, muchos de ellos lo sellaron con su sangre. Muchos dicen, Señor, ¿hasta cuándo nos vengarás? ¿Pero por qué? Porque por mucho de eso, por medio de ese testimonio y por la paciencia, muchos alcanzaron y heredaron esta promesa. No quedaste en información, sigue creyendo el Evangelio. Amado, yo no le digo que puede venir una persecución, o usted va a pagar con un precio, con su sangre, algo. Pero lo cierto
es que si usted es un verdadero cristiano y un verdadero testigo de Jesucristo, no un falso testigo de Jehová, un verdadero testigo del Señor, usted va a vivir conforme a esto, conforme a esta revelación que el Señor le hizo, que hay perdón del pecado en Jesucristo, que no solamente me debo quedar con esto, los tiempos son malos, los líderes caen, amado, ya no se vive una vida de santidad, apartándose, todos relativismos, y para vos sirve, hay mucha manifestación de dones, milagros, y ya, amado, la palabra de Dios ha ocupado un plano ahí olvidadizo, todo es un movimiento ahí. Lo importante, amado, es que esta es la palabra, y esta es la revelación, y sigue vigente, y es la palabra de Dios. No hay, perdón que lo digo así tan crudo, ¿no? Chantas y falsos profetas trayendo cosas ahí, palabra fresca, dice el Señor, para tu vida. No, amado, la palabra es esta y está en Jesucristo, ha sido revelado. Todo lo que sucede, amado, está bajo su soberanía y su providencia. Debemos entender que todo lo que suceda, lo que nosotros le llamamos malo, pero es bueno también, incluso está siendo llevado por el propósito de Dios. Entonces esto nos tiene que dar fe y esperanza en estos momentos, amados. Sea lo que sucede, nosotros sabemos el tiempo que sucederá, dice, en pronto vengo, nosotros no sabemos qué es eso. Entonces tenemos que alentarnos con esto, con estas palabras. En primera de Juan 1, del 1 al 3, fíjese lo que dice él. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, dice así: lo que era desde el principio, y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Vea qué palabra testificamos, testigo. Él vio y entonces testifica y os anuncia la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, amados, nosotros también le hemos visto por los ojos de la fe. Y si todos le hemos visto por los ojos de la fe, tenemos que atestiguar, amados, tenemos que ser testigos, pero no testigo fiel que convive, testigo de verdad a un mundo que necesita saber del mensaje de salvación. No venimos acá, le digo, a buscar cosas raras, amados, de un chip secreto o un rato que viene y se lleva a todas las personas y viene una persona que viene a gobernar. No, amados, el mensaje de salvación es Jesucristo, y de verdad Él ha vencido, y es verdad que también vamos a tener dificultades en este mundo, pero el Señor dice que tengamos paz porque el Señor ha vencido. Entonces eso es lo que nos muestra Juan acá. Un tiempo se me está acabando, escuche, preste atención. En Isaías 46, entonces, que yo leí hace un rato, del 10 al 12, en el capítulo 46 de Isaías, no sé si se acuerda que dice que el Señor iba a revelar, iba a llevar a cabo. Lo mismo aparece en el capítulo acá de Apocalipsis, esta profecía. ¿Qué es lo que está mostrando en Isaías 46? Que yo anuncio lo que por venir. Bueno, la liberación de estos judíos, aunque sí en un plano físico se estaba mostrando, pero también, acuérdense que siempre tenía un mensaje espiritual, la profecía. Bueno, lo mismo que anunció liberación, tanto en Éxodo, por Ezequiel, por Isaías. El Señor dice, yo anuncio que los voy a liberar. El tiempo había un tiempo, y creo que Jeremías 29:10 dice, el tiempo ya, después de 70 semanas yo los liberaré, 70 años. Y Daniel 9 dice, Señor, ese tiempo ya ha cumplido, hemos pecado con usted. Él sabía que el tiempo, nosotros no sabemos el tiempo y la hora, pero sí debemos esperar que Él ha prometido, escuche, una protección divina. Nosotros queremos a veces la protección, que no nos pasa nada, que todo esté bien, la alacena esté llena y nuestro bolsillo con mucho dinero. Entonces eso es bendición. O sea, por lo menos así enseñan nuestra iglesia. Pero la bendición es que tenemos esa protección. El Señor no nos va a apartar del mal, de la idolatría, del pecado. Si no tiene que disciplinar, lo va a hacer. Entonces tenemos que mirar a la cruz continuamente, amado.
De Él solamente viene la justicia, de Él viene la salvación. Y en Él debemos esperar. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11, dice, el tiempo está más cerca de cuando hemos creído. Los tiempos son malos, debemos alumbrar, debemos vivir en santidad. Eso es lo que nos muestra en la revelación. La revelación en el tiempo de Daniel estaba sellado porque era un tiempo que iba a venir. Ahora Dios le dice a Juan, no selles el libro, porque el tiempo está ya cercano. No es como en la época de Daniel. En la época de Daniel, vamos a decir, estaba apuntando. Pero Juan dice, ya el tiempo está en un tiempo presente. Entonces, esto ya se está cumpliendo, amados. Escuche, brevemente voy a explicar algo. En la introducción general dije que no, me queda esta parte. En la introducción general dije que no me daba tiempo de explicar ciertas cosas porque son conceptos muy difíciles. Así que si quieren, después también voy a explicar algo acá y con vídeo lo hablo. No sé si lo van a entender, yo tengo mi pequeño machete, lo hice con mi mano, así que no, pero yo después se lo explico. Escuchen, no sé si entienden un poco del siglo presente, o el siglo malo, y el siglo, vamos a decir, el siglo venidero, sí. Pero se lo voy a explicar así, para que puedan entender, el tiempo ya ha cumplido, el tiempo ya está. En la época, vamos a decir, del Señor Jesucristo se esperaba la venida de un Mesías, de que iba a solucionar. Acuérdense, lo que no sabían los judíos es que esto iba a suceder en dos, no sé si decirle, planos. Una, la venida que iba a venir física, acá iba a inaugurar un reino espiritual, la cual iba, que está ahora ahí, y va a venir su segunda venida a consumar ese reino. Pero escuchen, presten atención, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? Bueno, esa promesa que Dios dio en Génesis 3:15, que iba a venir. Cuando Satanás introduce el pecado en el reino acá que había, o en el Edén, si quieren decir, o ustedes lo conocen como la caída, ¿sí? Ahí empezó algo que nosotros conocemos, el presente siglo malo. Es malo, amado, porque hay pecado, aunque hay cosas buenas, también hay un siglo malo. Pero esto vamos a decir, estos últimos días que aparece en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 9, 26, en Juan 2, 18, que si te dije, Dios mío, estamos en los posteriores tiempos. ¿Cuándo fue inaugurado? Bueno, este traslape, vamos a decir, esta mezcla entre trigo y cizaña, luz y tiniebla, en este siglo que siempre fue malo, se inaugura, vamos a decir, un nuevo reino espiritual. Se inició con la venida del Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, y su ascensión y su entronación. Empieza, amados, ya, si quieren anotar los textos, después los vemos, en Hebreos 1:1, Hebreos 9:26, donde le dice, vamos a decir, el escritor hebreo le habla de la muerte y la resurrección de Jesús, la llama la consumación de los tiempos, o sea, ha llegado a su finalización. En 1 Juan 2:18, entonces, escuche, en Mateo 12:32. Mateo 12:32 es un texto clave, donde habla, vamos a decir, entre este siglo bueno y este siglo malo. De acuerdo en otra parte donde dice que no se casarán, ¿se acordás? Bueno, en Gálatas 1:4, Romanos 12:1, no amoldéis a este siglo malo, es un siglo malo, ¿sí? En 1 Corintios 1:20 también habla de un siglo malo. 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, ¿sí? Cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. El Hebreo 6:5 dice que a muchos le probaron, gustaron, incluso las cosas del siglo venidero. La idea que quiero que entiendan, amados, es que estamos entre un ya y todavía no. Eso es lo que se inició. El Señor Jesucristo nos está mostrando por la revelación. Ya empezó. Aunque muchos no lo ven. Ha empezado, se ha inaugurado con esta muerte y la resurrección
Ha empezado lo que la Biblia le llama la consumación de los tiempos. Ya ha empezado desde que el Señor está reinando. Por eso nosotros no sabemos la hora y la venida. Nosotros no tenemos que andar buscando en el Apocalipsis, falta esto, aquello, o los 1000 años de esto, ¿para qué? No sabemos la hora y la venida. Lo cierto es que ya ha empezado el tiempo, como se divide en dos etapas. El tiempo presente, que es malo, y el siglo venidero, que ya ha empezado espiritualmente acá. Y con su iglesia, con los cristianos. Por eso que nosotros no podemos vivir como el mundo, amados. Hay una diferencia. El Mesías ya ha venido y el Mesías está reinando. Muchos dicen, no, va a venir a reinar en Jerusalén por 1000 años. El Mesías ya está reinando. 1 Corintios 15. Ya se le dio todo reino, todo principado y potestad está sujeto a Él. Es verdad que en una segunda venida Él va a venir a reinar eternamente, lo que nosotros conocemos como la segunda venida. Y esa es la consumación de este siglo malo. Ya no habrá pecado, no habrá nada. Pero en este tiempo la revelación dice, el tiempo ya se ha iniciado. ¿Sí? Escuche, ¿se acuerdan la parte que dice Romanos 12, dice que el mundo gime con dolores de parto? ¿Sabe con qué fue preñado? Con el pecado. Sí, pero este mundo gime con dolores de parto con el Evangelio, sí, con la semilla. Es como la levadura que se hincha. ¿Nunca veo cuando va a hacer una masa, una pizza? Bueno, este mundo está por dar luz vamos a decir, a este nuevo siglo eterno. Ya fue preñado con el Evangelio. Gime, no aguanto más, dice, ya. Vino el Señor Jesucristo acá y sembró la semilla en este mundo. Y ya está a punto de dar luz. No sabemos cuándo llega a suceder. Muchos dicen, bueno, ¿esto hace cuánto? Mire, para el Señor dice pronto. Lo que sucede, que pronto, amado, quiero que entiendan esto. Pronto, la palabra pronto, para ir cerrando, dice así: Dios da testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo de todas las cosas que he visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Esta palabra que sucede pronto, el tiempo está cerca, o deben suceder pronto, escuchen, han pasado casi más de 2000 años. La persona dice, ¿pero cómo? Pronto. Bueno, muchas de las cosas que estaban ahí iban a suceder, es verdad, pronto para esas iglesias. Estaban pronto, necesitaban, pero también, pronto también nos habla también de esa segunda venida. Porque cuando ustedes ven Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6 hasta el 20, dice, he aquí vengo pronto. Entonces, ¿pero cómo pronto? Pasaron miles de años. Escuche, el asunto que esa palabra pronto teníamos que ver en el tiempo no es nuestro. La palabra pronto o cerca son términos relativos que, escuche, no habla en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Un ejemplo es, para Dios, un día son como 1000 años. Bueno, es un tiempo de Dios. Imagínense un día, 1000 años. Yo llevo 52 años y para mí parece mucho tiempo. Entonces, en el tiempo pronto que se habla acá, simbólico, escatológico, es un tiempo de Dios. En la Biblia, cuando dice pronto acá, proviene la palabra del griego que es entanchei, que significa que va a suceder rápido o repentinamente de golpe. Y esto indica, vamos a decir, la rapidez de la ejecución. O sea, cuando nosotros no sabemos la hora y la venida, no es pronto que va a suceder pronto ahí, sino que está diciendo cuando sucedan estas cosas, en un abrir y cerrar de ojos sucede. Así es, pronto. Estén atentos, porque todo lo que vamos a ver acá en Apocalipsis va a suceder. Ahora no sabemos, quizá en el orden que va a suceder y cuándo va a suceder, pero en el momento que va a suceder va a ser como ladrón de la noche, rápido. Esa es la palabra, no que pronto iba a suceder pronto ahí. Aunque iba a suceder muchas cosas para esa iglesia, muchas de las cosas acá van a suceder pronto en el tiempo de Dios, ¿sí? Por eso que muchos se burlaban de ahí, diciendo, ¿hace cuánto dice Pedro que va a venir y no viene? No sabemos cuándo va a venir. El asunto es que nosotros, nuestra actitud debe ser como dice Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pronto va a ser, rápido, pero no sabemos, ¿sí? Como en otra parte que dice también, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. Hoy es un tiempo de gracia. La puerta está abierta.
no mañana. Entonces, hoy es el día, no sabemos mañana. Usted quizás puede estar, Señor, me arrepiento, pero ese día va a estar en el infierno. Lo cierto es que hoy, mientras haya vida, puede usted venir a Jesucristo. Por eso la palabra tiempo está cerca, no es el tiempo que nosotros conocemos como la palabra crono. ¿Ves? Me dice, poner que el cronómetro, el pastor ya sepa todo el cronómetro. ¿Veo? Lleva una cronos, llevaría 1:25. Pero acá no es tiempo palabra cronos. La palabra es kairos acá. Este tiempo presente, Cairo, es donde Dios en su tiempo es donde obra o cumple todo lo que ha establecido en su tiempo, soberanamente y en su providencia. Esa es la palabra pronto, es Cairo, es en el tiempo que Dios dice, va a ser cuando yo quiere, cuando digo y como yo digo. En ese tiempo pronto va a ser, pero no en el tiempo Cairo de ustedes, sino en el tiempo, en el tiempo crono, sino en el tiempo kairos, en mi tiempo. Yo soy atemporal, pero lo cierto es cuando lo cierto va a llegar. ¿Ve cuando dice, que le dice que es Habacuc? Dice el cierto que espéralo, porque el cierto va a llegar. En mi tiempo, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo suceden estas cosas? Díganos cuándo. A ustedes no les corresponde la hora, saber cuándo, no se acuerda Mateo 24, sino la actitud que debemos tener ante esto, esperar. Puede ser eminente esto en cualquier momento o pueden pasar mucho tiempo. Lo cierto es que nosotros no podemos pasar por alto estas advertencias que el Señor nos da a nosotros. Tenemos que tener en cuenta que si esto es verdad, dice, el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y oye estas palabras, esta profecía y guarda las cosas escritas porque el tiempo está cerca. Y cierro con esto. Hay una bendición, esta es una de las 7 bendiciones, esta es la primera bendición que aparece acá. ¿Cuál es? Bienaventurado, o sea, Macario creo que significa, muy bien bendecido. ¿Qué cosa? El que lee, primero ¿quién es el que lee? Bueno, el que está leyendo ahora, porque en esa época no podía leer cualquiera. Luego pasa el Señor Jesucristo y leía, pasaban ciertas personas a leer, en el día de hoy también lo mismo. ¿Quién es el primero en ser bendecido? Yo. Porque yo soy el que leo y el Señor dice, te bendigo con esta palabra. Y así bendecimos también al pueblo. Porque en esa época no había Biblia como ahora que, como decía Spurgeon, puede leer, puede escribir su palabra condenación ahí porque la abre el domingo nada más. Pero en esa época la gente era bendecida cuando venía el culto, venía a la sinagoga, se abría el rollo y ellos escuchaban la palabra porque no tenían copia de la Biblia. Por eso estas cartas debían ser leídas públicamente. Y la gente escuchaba la palabra, imagínense, nunca, no había radio, no había Biblia, no había nada. Lo único que venía la viejita y se entraban, o los hermanos, y escuchaban la copia que algunos tenían. Y si te la retenés, sos bendecido, porque acá por ahí la escuchás, la lees, tenés una copia, pues hoy tenemos montones de bendiciones. ¿Y la bendición dónde está? Bueno, en la palabra. La bendición no está en un carro, la bendición no está en un auto, en una pareja, la bendición está en ¿dónde? En el que lee la palabra. Escuche, los que oyen la palabra de esta profecía, ¿y de dónde más? ¿El que oye nada más o el que? El que guarda las cosas, no solamente oidores, sino hacedores. La bendición está cuando nosotros, en el sentido de bendición espiritual, cuando oímos estas cosas y las ponemos por práctica. Ahí somos bendecidos, porque el tiempo está cerca. El tiempo del Señor, no el nuestro. Hay un tiempo del Señor, el tiempo del Señor dice que está cerca. Él está a la puerta. No sabemos cuándo puede ser nuestra hora de la partida. Amado, nuestra actitud siempre estar a la espera, esperando, anhelando la venida de Jesucristo y anunciando este reino que se ha empezado escatológicamente a cumplir con la venida, la muerte, la ascensión, la entronización de Cristo, entre el ya y todavía, y debemos anunciar y llevar a un mundo, amado, que necesita que se le corra el velo y se le anuncie este mensaje de salvación de Cristo. Ahora, amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque usted le ha placido revelarnos y mostrarnos, Señor, con el propósito que tenemos para testificar, Señor, y esto resulta en una bendición, saber, Señor, que aunque los tiempos son malos, Señor, también son buenos para nuestras almas, porque, Señor, no estamos como el mundo
muertos de delito de pecado, sin esperanza, Señor. Tenemos una fe, Señor, y esa fe es en esa revelación que usted nos ha dado por medio de Jesucristo, Señor, para nosotros. Gracias, le agradecemos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y como siempre decimos amén. Amén. Amén.